viste que esto largó con mucha furia allá al principio de año con más de 300 asistentes. Es más, nuestra capacidad se veía superada porque tiene 300 asistentes esta sala. Y Sí, hoy estamos acá, veo que con 80, pero es más o menos el grupo que asiste a las teorías. así, Entre perfecto. 80 y 100 chicos probablemente se sumen más. Bueno, no, yo te robo unos minutitos nada más y después te Sí, no hay dejo problema. que ya largues para ponerme en contacto con los chicos. Bueno, desearles mucha suerte en esta última parte. Vienen muy bien muchos de ustedes, así que le vamos a estar comentando en estos espacios que nos encontramos virtual, porque ustedes saben que por ahora no hay nada digamos, oficial, que volvamos a la presencialidad, así que por ahora seguiremos de esta manera. Hay una iniciativa de volver a rendir parciales presencial y eso quizás ustedes ya tienen ahí subido al aula el cronograma para hasta fin de año. El próximo parcial creo que es a fines de octubre. Y probablemente a fin de octubre ya haya novedades en cuanto por ahí a la posibilidad de volver a tomar un parcial presencial, pero no lo sabemos todavía y lo iremos comunicando por estos lugares o por la mensajería o bueno, a través de sus docentes. ¿Sí? Mientras tanto, seguimos con esta modalidad a distancia y bueno, mucha suerte los que vienen con muy buenas calificaciones, una oportunidad para seguir manteniendo ese rendimiento y los otros chicos, bueno, que están con opciones de regularizarla, a seguir, sean participativos, que se note, digamos, su presencia en las aulas y con los docentes a lo largo de la semana, ¿no? Nada más. Sí, Así que por eso. ahí, Carlos, yo quisiera agregarle a eso que les estás diciendo a los chicos acerca de la posibilidad de volver presencial para las evaluaciones parciales y finales. Tengan en cuenta que si nosotros hasta fin de año mantenemos esta metodología virtual, sí vamos a exigir, ya lo hemos hablado con la cátedra, y tenemos la aprobación de la decana, que hemos planteado este tema en la última reunión que tuvimos, de que ustedes van a rendir con la misma metodología que venía, múltiple opción, pero van a tener que asegurarse de tener 2 dispositivos para ese día, porque vamos a hacer un control visual de los alumnos, ¿sí? Mientras están rindiendo. Entonces, con una computadora, por decirles, tienen que responder el cuestionario, y con un celular, por darles una idea, tienen que enfocarse con la cámara para que nosotros podamos hacer una visualización, ¿sí? Eso me parece oportuno ya comentárselos con tiempo, para que después, cuando estemos cercanos al tercer parcial, chicos, no aparezcan estos problemas de que no conseguí los dispositivos, etcétera, etcétera, porque nosotros vamos a exigir eso para poder rendir. Lamentablemente es lo que tenemos que hacer para corroborar que todos ustedes estén rindiendo Y aparte, solitos, ¿sí? Sí, Euge, aparte, de pronto, esto vamos a estar supeditado también al número de alumnos que rindan, o sea, si no volvemos a la presencialidad, lógicamente, sí. quizás tengamos que desdoblar los parciales, porque como te decía, el aula virtual soporta 300 alumnos y hoy en carrera hay más de 320, lo cual, bueno, Sí, nos pone contentos porque de alguna manera este número no lo teníamos así en los años anteriores, pero probablemente como el sistema no va a soportar 300 alumnos rindiendo, probablemente vayamos a un parcial desdoblado, donde haya un primer turno que rinda, ponele de 7 a 8, y sí, un segundo turno con un parcial totalmente distinto, de 8 a 9, por ejemplo, correcto. ¿sí? Sí, Lo vamos a ir pensando, así que bueno, lo perfecto. vamos adelantando ahora para que ustedes vean los recursos que necesitan para poder rendir, ¿sí? Con Después tiempo. Sí, lo demás sigue vigente, los TP, los prácticos, estos momentos donde nos encontramos acá, aunque sea virtualmente, donde podemos responder preguntas o charlar las cosas de la semana, ¿sí? sí. Bueno, bueno, Dale, chicos, vamos a empezar entonces. dale, Les poné voy a grabar. compartir. Gracias, Carlos. No, de nada, chao, chao. Chao, chao. Vamos a compartir acá el PowerPoint. A ver, a ver, a ver. Euge, ¿estás grabando?
Ahora lo abro. Yo cuando Dale. comparto pantalla no estoy segura, yo eso quiero preguntarte, si Dale, al dale. compartir pantalla se puede manipular el PowerPoint. Sí, veo que Sí, sí. seguro. Perfecto. Apenas lo tenga abierto, lo Dale. quiero abrir grandecito, pero me está tapando justo, ahí está. Presentación con diapositivas. Perfecto, ahí ven todos, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces voy a poner acá para... Ahora se me salió la opción esta de grabar. Antes decía grabar y ahora, a ver aquí. Acá está, grabar en esta computadora. Listo. Perfecto. Recording in progress. Como ya les expliqué hace un ratito, hoy vamos a ver dos temas importantes, ¿sí? La obesidad por un lado, por el otro lado el síndrome metabólico. Vamos a ver que la obesidad en sí es un elemento que constituye el síndrome metabólico del que vamos a hablar dentro de un rato, ¿sí? Para que después ustedes con el doctor la clase que viene puedan abordar un tema muy importante que es la diabetes. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Fíjense que en esta diapositiva podemos ver la propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud para ver cuál es el estado nutricional, digamos, de un paciente, pero siempre refiriéndonos a variables que son antropométricas, ¿no? Esto es, digamos, muy práctico para poder tener una visión rápida de cómo se encuentra el estado nutricional del paciente, pero no es el único que ustedes van a utilizar cuando ya puedan ejercer su profesión, ¿sí? Porque la verdad es que más allá de la relación que pueda existir entre el peso de un individuo, ¿sí? y su talla, que es lo que nosotros conocemos como índice de masa corporal, ¿sí? También es importante ver cómo se encuentra distribuida esa grasa corporal. Ustedes recuerden, no sé si ya vieron en alguna materia, pero la grasa... Apaguen los micrófonos, chicos, así no hay interferencia, ¿sí? Bueno, la grasa, ustedes, si no conocen, puede distribuirse de forma general de dos maneras. Puede ser centrípeta o también la van a encontrar como un tipo de distribución grasa androide, ¿sí? Que es la que se localiza alrededor de la cintura, del abdomen, y un tipo de distribución ya completamente distinta que se localiza en el miembro inferior, ¿sí? Que se conoce como una obesidad de tipo ginoide. La verdad es que conocer la distribución grasa es importante porque ya está comprobado, ¿sí? Que la grasita que se localiza a nivel centrípeto es la que se encuentra implicada en un proceso que vamos a ver un poco más adelante, que se conoce como resistencia a la acción de la insulina. Entonces, como nutricionista voy a tomar índice de masa corporal, sí, pero también voy a ver cómo se encuentra distribuida esa grasa, voy a utilizar otros índices como el de cintura-cadera, voy a tomar perímetros, por ejemplo, el abdominal, en realidad el umbilical, ¿sí? El perímetro de cintura, también el perímetro de cadera. Y también voy a tener en cuenta el estado nutricional que deja en manifiesto el laboratorio que se puede hacer esta persona, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos énfasis únicamente en el índice de masa corporal, vamos a ver que los valores o el rango normal de la relación peso-talla va de 18,5 a 24,9, ¿sí? Ya se considera sobrepeso con un índice de masa corporal de 25, y hacia arriba vamos a tener un preobeso, dice la Organización Mundial de la Salud, y a partir del índice de masa corporal 30 al 35, obesidad clase 1, del 35 al 40, obesidad clase 2, y más de 40, una obesidad que muchas veces van a encontrar en la bibliografía como mórbida, ¿sí?
que es un índice mayor de 40. Fíjense que acá, abajito, yo les hice un pequeño, digamos, una pequeña observación respecto de lo que les decía al inicio, ¿sí? La importancia del perímetro de cintura. ¿Por qué? Porque más allá de que una persona presente obesidad o no, e independientemente de la clase de obesidad que tenga, si un paciente varón tiene más de 94 centímetros en el perímetro de cintura, ¿sí? Implica un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y si ese perímetro supera los 102 centímetros, es un riesgo grave de sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense que en sus historias clínicas este dato resulta muy importante porque, digamos, en la medida que ustedes vayan avanzando en el tratamiento de ese paciente, van a ir tomando estas medidas de control a control y tienen que ver que esos centímetros vayan disminuyendo progresivamente hasta que sea menor de 94 en el caso de los varones. En el caso de las mujeres hay un riesgo aumentado a partir de los 80 centímetros y grave a partir de los 88 centímetros de perímetro de cintura. ¿Sí? Bueno. Acá por compartir con ustedes algunos datos que están un poco no muy desactualizados, pero sí son datos que se sacaron de hace 3 años, probablemente por este tiempo de cuarentena. Me animo a decir que estas cifras aumentaron, porque ustedes saben que muchas personas, tanto adultos como niños, empezaron a realizar muchas de ellas sus actividades en la casa, y eso implica un nivel mayor, ¿no?, de sedentarismo, es decir, que hay un gasto energético menor, ¿sí? Y además mayor contacto con el alimento, ¿sí? Entonces mayor probabilidad de aumentar la ingesta. Y ustedes ya van a ver un poquito más adelante que la obesidad justamente se determina a partir de estas dos variables, ¿no? El gasto energético y la ingesta alimentaria, que son las dos variables que deben encontrarse en equilibrio para que esa persona tenga un estado nutricional normal. Pero fíjense que en Argentina son cifras alarmantes, ¿no? 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, ¿sí? Y en niños y niñas en edad escolar prácticamente el 30% tiene sobrepeso y el 6% tiene obesidad. Este grupo, aunque a nosotros no nos corresponde porque estamos viendo fisiopatología del adulto, es un grupo muy importante porque depende de las decisiones de los adultos, las decisiones que toman respecto de su alimentación, ¿sí? Pero los niños son un grupo, digamos, que de acuerdo a mi experiencia tienen mucha capacidad, digamos, de interpretar la información que uno como profesional les puede ofrecer, y son ellos los que luego hablan acerca de esta información que reciben con los padres, y terminan ellos provocando muchas veces los cambios dentro de la propia familia, ¿sí? Entonces es un grupo muy importante, no solo para hacer tratamiento, sino para que de edades muy tempranas ustedes puedan empezar a hacer prevención de esta enfermedad, ¿sí? Bueno, vamos a ver que acá vemos un poquito lo que les comentaba recién, que para que uno pueda tener una masa corporal, un índice de masa corporal estable, tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre la ingesta y el gasto energético. Bien, si nosotros sabemos que en la etiopatogenia de la obesidad no solo la ingesta y el gasto están involucrados, sino que es un problema multifactorial, ¿sí?, en el que intervienen múltiples factores. No debemos olvidarnos que el paciente que desarrolla esta enfermedad normalmente tiene una predisposición genética de alrededor del 65%, ¿sí?, para el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Y como les mencionaba recién, bueno, el sedentarismo, la alimentación. Fíjense que para desarrollar obesidad tiene que haber un balance positivo entre la ingesta y el gasto energético. A ver si alguno se anima de ustedes a explicarme qué significa esto, balance positivo entre la ingesta y el gasto energético.
A ver quién se anima como para hacer un poquito interactiva la clase. O lo que Profe, sea, ¿no? Sí. ¿significaría comer, ingerir más alimento y gastar menos energía? Perfecto. Esa es la, podríamos decir, situación más común. Que la persona tiene un gasto energético X, por darles un ejemplo, ¿no? Trabaja 8 horas diarias, su trabajo consiste, por ejemplo, en administrador en alguna oficina, implica un gasto energético X, y eso se mantiene estable, pero de pronto esta persona empieza a aumentar su ingesta alimentaria, ¿sí? Entonces, al superar la cantidad de calorías que su cuerpo necesita para satisfacer las necesidades energéticas que cubren, digamos, las actividades que hace esta persona de manera cotidiana, al superar esta necesidad calórica, todo ese exceso de energía, de calorías, se va almacenando en nuestro tejido adiposo en forma, obviamente, que de grasa, ¿sí? Ustedes, como para que se den una idea, la grasa en el adipocito, que es la célula que forma parte del tejido adiposo, se almacena en forma de triglicéridos. Ustedes ya habrán visto en primer año en química que un triglicérido agarra, ¿no?, moléculas de ácidos grasos con glicerol. Entonces, de esa manera, estos ácidos grasos se almacenan en forma de triglicéridos adentro de los adipocitos. Perfecto. Pero, muy bien, la alumna que contestó, también puede suceder lo inverso, ¿sí? Puede suceder, por ejemplo, habrán visto muchos casos, yo los vi sobre todo en pacientes que son deportistas, ¿sí? que juegan al rugby, por ejemplo, que son fisicoculturistas, ¿sí? que tienen una ingesta, digamos, equivalente al gasto energético que ellos vienen teniendo de forma habitual, ¿sí? Entonces, si yo entreno, por decirles, al rugby 4 veces por semana durante 2 horas, y eso implica un gasto energético bastante importante, la ingesta de esta persona se puede traducir, por decirles, entre 3.000 y 4.000 calorías en ese día. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona deja de entrenar? ¿Sí? Deja de entrenar por H o B. Puede ser que se esguinzó, puede ser que no lo convocaron, puede ser que quedó fuera del equipo, no importa la razón, pero esta persona deja de entrenar y mantiene la ingesta de estas 3.000, 4.000 kilocalorías días. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber también un proceso que lo va a conducir a ese paciente a la obesidad, porque en ese caso él no aumentó la ingesta, ¿sí? Pero ha reducido su gasto energético. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. muy bien. Ustedes, si no van entendiendo algo, me dicen, por favor, y yo les explico de nuevo, ¿sí? Entonces, en este equilibrio son las dos variables las que se pueden modificar. Y ustedes, como nutricionistas, van a tener un rol muy importante, porque cuando esta persona venga con un proceso de, o sea, ya tenga, digamos, instaurada una obesidad o sobrepeso, ustedes van a hacer un plan de alimentación en donde van a regular con todas sus indicaciones la ingesta, claramente. Pero esa indicación que ustedes van a dar siempre va a ser en función del gasto energético que tiene esa persona, ¿sí? Se comienza por el gasto energético basal y a eso se le suman las cantidades de calorías que esa persona necesita para llevar a cabo el resto de sus actividades. Y entre esas actividades, el deporte, ¿sí? Si es que lo practica. Entonces, entendido este punto, vamos a ver que existen varios mecanismos, ¿sí? que regulan la ingesta de un individuo. Para empezar, existe un control importante, hipotalámico. Vamos a ver que la masa grasa que nosotros, bueno, obviamente tenemos almacenada en el tejido adiposo, se correlaciona con las concentraciones de leptina en el plasma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si yo tengo almacenado, vamos a verlo digamos a la inversa, si una persona, por ejemplo, está
por algún motivo recibiendo menor cantidad de calorías de las que necesita, va a empezar a reducir su almacenamiento, ¿sí?, de grasa, va a empezar a adelgazar, a perder peso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer la leptina? Le va a informar al sistema nervioso acerca de esta depresión nutricional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Informándole acerca de esta depresión nutricional, va a provocar un aumento en la sensación, por ejemplo, de hambre. Entonces va a conducir a este individuo a la ingesta de alimentos que le van a aportar las calorías que hasta ese momento no se estaban aportando, ¿sí? Entonces, como consecuencia de eso, la persona va a incrementar la ingesta, ¿sí?, por un lado, y por el otro lado, una adaptación metabólica que se va a llevar a cabo conjunto con esto, va a ser una disminución de su gasto energético. Entonces, de esa manera, es como el organismo va a tratar de sacar a ese individuo de esta depresión nutricional. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el paciente que tiene obesidad? Si uno siguiera la lógica, diría, bueno, si yo tengo mucha masa grasa, ¿sí?, la leptina le va a informar al sistema nervioso acerca de esta alta concentración, de este almacenamiento que está superando las condiciones normales. Entonces el individuo naturalmente debería sentir lo opuesto, es decir, menos sensación de hambre, dejaría, justamente porque no siente hambre, de comer, ¿sí? Si el organismo se adaptara, naturalmente podría aumentar su gasto energético y de esta manera volver ese estado nutricional a uno normal. Pero eso no sucede realmente, porque los pacientes que tienen obesidad, ¿sí?, tienen un asociado lo que se conoce como resistencia a la acción de la leptina. Entonces, la leptina no puede cumplir adecuadamente su función de informar cuál es el almacenamiento que tenemos de grasa realmente en nuestro tejido adiposo. Entonces, en lugar de provocar, a causa de esta resistencia de la acción de la leptina, es una teoría, ¿no, chicos? Es una teoría que a mí me gusta y que por eso las comparto, ¿no? En lugar de informar que este almacenamiento es excesivo, ¿sí?, al haber esta resistencia a la acción de la leptina, el sistema nervioso interpreta que hay una depresión nutricional. Entonces, esto es muy importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta, porque el paciente, a pesar de ser obeso, a pesar de tener obesidad, ¿sí?, o sobrepeso, no siente menos hambre, siente más hambre. Y en la medida que aumenta, ¿sí?, el grado de obesidad, esta sensación de hambre es cada vez mayor. Y eso lo tienen que tener mucho en cuenta, chicos, porque el día que ustedes tengan que dar un plan de alimentación, tienen que entender que no se puede hacer, a menos que realmente los parámetros de ese paciente pongan en riesgo importante su vida, no pueden hacer un régimen muy restrictivo al inicio del tratamiento, porque si una persona está acostumbrada a consumir 3.000, 4.000 calorías y de pronto lo paso a 1.200 calorías, imagínense la reducción de las porciones a la que yo voy a tener que exponer a ese paciente, ¿sí? Siempre hay que ser coherentes con este tema. Muchas veces termina siendo contraproducente. A veces hay que plantearse un plan más progresivo hasta alcanzar las porciones que yo quiero que mi paciente logre con su alimentación, ¿sí? Bueno, otras formas de regular la ingesta es a partir de señales digestivas, ¿sí?, del páncreas o el tubo digestivo, como por ejemplo el efecto que provoca la glucosa, la insulina. Ya vamos a ver un poco más acerca de este tema, de la colecistoquinina, por ejemplo, que son supresores del apetito, la grelina, que es lo contrario, ¿no?, que induce el apetito. Vamos a ver que, así como, fíjense,
teníamos una variable que era ingesta y otra variable que es el gasto energético, también tenemos que ver cómo se regula este gasto energético. Acá se plantea una cosa importante también, que los individuos que tienen obesidad tienen un gasto energético mayor que las personas delgadas, ¿sí? Ellos gastan más energía que las personas delgadas, pero gastan menos energía por unidad de masa magra en comparación con el individuo delgado. ¿Qué creen ustedes que me está tratando de decir esta afirmación? Porque también es muy importante a la hora del tratamiento y de lo que vamos a plantear junto con el equipo, ¿sí?, de trabajo, en donde seguramente va a haber una persona que esté especializada en actividad física, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan que significa esto de que una persona con obesidad gasta menos energía por unidad de masa magra en comparación con un individuo delgado? ¿Alguno que se anime a...? Sí. Puede ser por el hecho de que posee menos masa muscular. Exactamente, perfecto. Porque ustedes si volvemos a las primeras diapositivas, que yo les dije, el índice de masa corporal es importante, el perímetro de cintura también, el laboratorio también, ver la distribución grasa, el porcentaje de grasa que puedo conocer con métodos de bioimpedancia, ¿sí? También es importante que ustedes tengan en cuenta que esta persona que tiene obesidad o sobrepeso, en la mayoría de los casos no realizan actividad física regular, ¿sí? Entonces, realmente el porcentaje de masa magra que tienen estos pacientes, cuando yo veo la composición corporal, ¿sí?, de este individuo, es menor que la de un individuo que tiene un estado nutricional normal o delgado, ¿de acuerdo? Por eso esta afirmación. Entonces, de por sí, le cuesta más a la persona, digamos, con sobrepeso u obesidad, perder, ¿sí?, esta grasa que tiene en exceso, y lo que afirma en realidad es gastar energía a partir de la contracción de su músculo durante la actividad física. ¿Esto por qué se los traigo a colación? Porque muchas veces uno piensa que uno puede, cuando calcula las calorías diarias que le va a dar con la alimentación a ese individuo, tienen en cuenta, por ejemplo, las calorías o el gasto energético que implica una actividad X. Por ejemplo, el señor en la foto, una caminata, ¿sí? Y uno dice, bueno, por caminata el gasto energético vamos a considerar 400 kilocalorías, por darles un ejemplo. Sí, claro, pero ese es un individuo normal, ¿sí?, o delgado. Yo sé que mi paciente no va a perder 400 kilocalorías en una X unidad de tiempo haciendo este ejercicio. Entonces, ¿qué hace uno como nutricionista? Reduce un poco más, ajusta, porque siempre nos manejamos con rangos, hacia el rango inferior, este gasto energético que nosotros vamos a sumarle a el gasto energético basal. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Porque yo sé que mi paciente, en la medida que vaya perdiendo grasa y vaya ganando músculo con la actividad física, va a perder menos energía por unidad de masa que una persona con un estado nutricional normal. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, llegué tarde. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Veamos qué tenemos acá. Quiero correr acá, hay como no sé si ustedes lo ven, que dicen please move this window. No sé cómo moverlo. No sé si lo ven, que estoy compartiendo pantalla. Dice como que me tapa parte de las diapositivas. Bueno, ahí se fue. Bueno, ahí vuelve. No sé si hacer clic sobre ella o no. Bueno, entonces, empecemos a sumergirnos en el tema que más nos importa, ¿sí?, que es la fisiopatología de la obesidad. Veamos que acá en esta diapositiva podemos ver que claramente una persona que tiene obesidad o sobrepeso almacena una cantidad
excesiva de grasa, ¿sí?, en su tejido adiposo, que ya dijimos que tiene una predisposición genética para el desarrollo de esta enfermedad y que necesariamente tiene que haber un balance energético positivo, ya sea porque aumentó su ingesta o porque ha reducido su gasto energético, ¿de acuerdo? La cuestión es que acá claramente tenemos un aumento del tejido adiposo. Y si ustedes recuerdan de unidades iniciales, veíamos que muchas veces las células tienen la capacidad de adaptarse, ¿verdad?, a la presencia, existencia y permanencia de una noxa. En este caso, los triglicéridos que se almacenan de forma excesiva en el tejido adiposo son una noxa de tipo química, ¿sí?, que va a provocar un proceso de adaptación por parte del adipocito, que es la célula que por excelencia tiene la función de almacenar grasa, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo ese adipocito aumenta su tamaño, ¿sí?, instaurando este proceso que ustedes ya conocieron, que se llama hipertrofia, o aumenta el número de células adiposas a partir de un proceso de hiperplasia, ¿de acuerdo? Acá les voy a compartir también un dato que siempre me gusta compartir cuando hablo de este tema, y es el siguiente. Tengan mucho ojo, porque ustedes van a ver más adelante en pediatría probablemente, que cuando la obesidad, chicos, se instaura en alguno de los brotes del crecimiento, si mal no recuerdo, creo que hay 3 brotes en el crecimiento de un niño al año de vida. Por favor, chicos, apaguen los micrófonos. A ver, espera un segundito. ¿Cómo? Julia Apendino. Por favor, si apagamos el micrófono. Muy bien. Bueno, les decía que cuando este proceso de hiperplasia, ¿sí?, de hiperplasia del tejido adiposo se da durante el crecimiento, y más específicamente en los brotes del crecimiento, que si mal no recuerdo son 3, uno sería al año de vida, otro alrededor de los 5 años, y otro brote del crecimiento tenemos cuando se inicia la pubertad, ¿sí? Es complejo porque este proceso de multiplicación, ¿sí?, de las células adiposas en estos momentos que se ha provocado el brote de crecimiento, es decir, que no solo se ha multiplicado el tejido adiposo porque ese niño estaba con obesidad en ese momento, sino también que se duplicó o aumentó, no sé exactamente, pero sí aumentó el número de células óseas, el número de células sanguíneas, el número de células del tejido magro, ¿sí? Hay un crecimiento lineal, ¿sí? No sería normal ni saludable que la persona presente obesidad durante estos brotes. ¿Por qué? Porque si llega a existir hiperplasia del tejido adiposo durante el crecimiento, es un proceso irreversible, chicos. En la vida adulta, ese niño siempre va a tener mayor cantidad de adipocitos respecto de una persona normal, ¿sí? Qué feo decir una persona normal, es decir, de una persona que tiene un estado nutricional normal, ¿sí? ¿Por qué les traigo a colación? Esto es muy importante. Yo conozco que muchas veces el tratamiento nutricional, digamos, se plantea con un objetivo de peso, ¿sí? El profesional nutricionista dice, bueno, vos hoy pesás 100 kilos, según las tablas vos deberías pesar 80 kilos, así que bueno, vamos a hacer un plan de alimentación para que en tanto tiempo vos bajes estos 20 kilos que tenés en exceso y puedas tener un índice de masa corporal normal, es decir, que vaya de 18,5 a 24,9, ¿de acuerdo? Eso se puede plantear en una persona que no tiene este antecedente que les acabo de nombrar, ¿sí? Porque si esta persona tiene duplicada, triplicada el número de células de adipocitos, ¿sí?, se los digo basada en mi experiencia, no alcanzan índices de masa corporal dentro de los rangos de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que plantearse
otro objetivo, uno tiene que plantearse el descenso de grasa, obviamente en porcentaje de grasa, ir corroborando que eso vaya disminuyendo el perímetro de cintura, normalizando los valores de laboratorio, en el caso de que estén alterados, ¿sí? Y si esta persona ya tiene todo normal y tiene un índice de masa corporal de 26, se plantea el plan de alimentación de mantenimiento. Y no se busca llevarlo a un índice de 19, 18, 20, 21. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque esta persona tiene aumentado su número de células adiposas. Entonces, eso no va a ser posible. Sí. ¿Y eso cómo, o sea, eso lo distinguimos a través de un laboratorio, con el aumento solamente de lipocitos? ¿Cómo me doy cuenta yo de que esa persona se encuentra en esa situación, digamos? En realidad, si vos querés cuantificar el número de adipocitos, es un estudio que hasta donde conozco no se hace. Pero sí es importante lo que te estoy mencionando para que vos en tu historia clínica le preguntes al paciente si él tiene obesidad desde qué momento de su vida. Porque si él te plantea, sí, yo cuando tenía 1 año, yo nací con 4,5 kilos, ¿sí? Cuando cumplí 1 año era el gordito de la familia, a los 5 años ya tenía problemas de sobrepeso. De hecho, el doctor siempre le decía a mi mamá que tenía que cuidarme, ¿sí? Y antes de que me venga mi primer periodo, en el caso de las mujeres, la primera eyaculación, en el caso de los varones, ya tenían problemas, por ejemplo, de bullying en la escuela porque tenía sobrepeso u obesidad. ¿De acuerdo? Entonces, más que afirmarlo, confirmarlo con un estudio, es el antecedente que uno tiene que recabar, chicos. ¿Sí? Porque la evolución que va teniendo un paciente en cuanto a la pérdida de peso tiene que ser observada y analizada criteriosamente, ¿sí? Porque si ustedes ven que esa persona tiene obesidad de toda su vida, yo quiero decir, en mi relato, en el consultorio, no le vamos a decir una cosa así como que vamos a bajar peso hasta que alcances tu índice de masa corporal normal. No, ¿sí? Yo más bien, chicos, todo esto es lo que les comparto de experiencia, ¿no? Es como yo manejo a este tipo de patologías, basada en la lectura de mucha bibliografía que apuntan a lo mismo que les estoy diciendo. Es decir, el encare va a ser, vamos a reducir la grasa que tenés en exceso hasta normalizar tu estado de salud, ¿sí? Hasta que tus triglicéridos estén en valores normales, tu colesterol esté normal, te haya bajado la presión arterial, tu perímetro de cintura ya no implique un riesgo cardiovascular, ¿sí? Acercándonos lo más que se pueda corporal normal. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, Bueno, profe, sí, profe. una consulta. Muy bien. Con respecto al índice de masa corporal sí. al diámetro de la cintura que usted mencionaba, ahora en la pandemia todo eso No se es diámetro, ¿no, mi desequilibró. amor? Es perímetro. El diámetro es otra Perdón, cosa. el perímetro de la Sí. cintura, ahora con la pandemia todo se desequilibró y hay muchos casos persistentes de, ay, no me sale, de, ¿Resistencia a la insulina? no, cuando ¿Infartos? uno se hace joven pero precoz, no me sale la palabra. Ah, cuando iniciás, digamos, tu periodo menstrual, ¿te Claro, hay referís de forma mucha anticipada? persistencia en los chicos de 6 a 8 años, un ¿Pubertad montón de precoz, casos. quizás? Un montón de casos incluso dijeron de una chica que iba a empezar a menstruar a los 8 años. Como que altera toda la cuestión hormonal, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. En ese caso, ¿cómo sería a partir de ahora? Sí, profe, la pubertad precoz, no me salía la palabra. ¿Cómo Sí. sería en este caso a partir de ahora? ¿Todos los valores van a quedar cambiados? ¿O cómo sería? Yo lo que te puedo decir
Primero, para ser honesta, no trato de no dedicarme mucho a los niños porque realmente considero que tiene que uno ser especialista, ¿no?, en niños. Pero sí he leído mucho acerca de eso y varios de los que saben de este tema afirman que la grasa corporal en un niño que se encuentra en crecimiento y sobre todo previo a la pubertad, es necesaria en su justa medida. Es decir, ustedes ven, no sé si ven típicamente que las nenas de 10, 11 años tienen su grasita, ¿no?, localizada a nivel abdominal, ¿sí? Antiguamente se recomendaba, digamos, que el niño ese pierda esa grasa porque se encontraba en una situación de sobrepeso, pero luego muchas personas, y justamente dedicadas, ¿no?, a la parte del desarrollo hormonal, ¿sí?, y además de los órganos implicados en la reproducción, ¿sí?, en el caso de las nenas, obviamente el útero, los ovarios, las mamas, ¿sí?, necesitaban de ese acúmulo de exceso de grasa localizada en su abdomen para el normal desarrollo de los órganos implicados en la reproducción. Entonces, respecto de tu pregunta, si ahora van a cambiar los valores que se recomiendan para los niños o no, no sabría decírtelo porque eso tendríamos que verlo bien con alguien que esté especializado en pediatría. Pero lo que sí te puedo decir que hasta los 10, 11 años de edad es importante siempre llevar el control, digamos, nutricional de un niño para que se encuentre dentro de la normalidad, y cuando vemos un poquito de exceso de grasa en el abdomen previo a la pubertad, como nutricionistas no debemos hacer dietas restrictivas. Debemos asegurarnos de que no supere un exceso de sobrepeso, obviamente, y que solo esté localizado en esa parte abdominal, para garantizar que el desarrollo de sus órganos reproductivos va a ser normal, ¿de acuerdo? Es decir, que se tiene que acabar esta situación de decir, mira qué gordita que se puso tu nena, cuando esta nena tiene 11, 12 años y sabemos que está almacenando fisiológicamente, naturalmente, esa grasa para luego ser utilizada en el desarrollo de sus órganos de la reproducción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿Sí? Respecto de las medidas que se toman previo a eso, no sabría decirte si va a cambiar o si cambió algo ya, de acuerdo a estos casos que vos decís que empezaron a salir de tener pubertad cada vez en edades más bajas, ¿no? Así que bueno. Muchas Fíjense. gracias, profe. Bueno, fíjense, chicos, que este aumento entonces del tamaño de los adipocitos o aumento del número va a provocar un proceso inflamatorio, básicamente, ¿sí? Este proceso inflamatorio es muy importante porque ustedes van a ver que está relacionado a la resistencia a la acción de la insulina, que forma parte de toda esta fisiopatología, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante, el tejido adiposo es uno de los tejidos que depende de la acción de la insulina para incorporar la glucosa que va a ser utilizada en su metabolismo. Pero cuando este adipocito almacena mayor cantidad de grasa, esta unión con el receptor para la insulina es defectuosa. Entonces se instaura una resistencia a la acción de la insulina. ¿Sí? Ustedes van a ver más adelante en la fisiopatología que cuando el adipocito no puede tener glucosa para formar ATP en cantidades adecuadas, ustedes saben que el ATP se forma en el proceso de iniciando con la glicolisis, terminando por la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, ¿sí? Formamos ATP. Cuando el adipocito no puede hacer esto porque hay resistencia a la acción de la insulina y no permite el ingreso adecuado de glucosa, va a recurrir a otra vía metabólica, ¿sí? Que es la beta-oxidación. Ustedes saben que la beta-oxidación es, podríamos decir, la degradación, ¿sí? de las grasas
para obtener ácidos grasos. En realidad es el proceso de la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Entonces, esto va a provocar un aumento de ácidos grasos libres en el plasma. Esos ácidos grasos se van a empezar a depositar en otros órganos que no están preparados para almacenar grasa, como por ejemplo el hígado, ¿sí? Y ustedes ya vieron en teorías pasadas cómo el hígado graso, digamos, no alcohólico, tenía que ver con esta teoría de los ataques múltiples, en donde el cuento comenzaba con esta resistencia a la acción de la insulina. Entonces, este es el momento, ¿sí?, de articular esos conocimientos que ya ustedes empezaron a incorporar. ¿De acuerdo? No solo hígado graso, voy a tener depósito de grasa en los riñones, en los pulmones, en el páncreas, con todo lo que eso significa, el mal funcionamiento de las células que forman parte de estos órganos por tener presencia de grasa cuando no la deberían tener. Esto es lo que se conoce como lipotoxicidad, ¿sí? Acá, bueno, un poco de lo que yo les fui expresando, lo pueden ver acá, fíjense, hay aumento de la lipólisis, degradación de grasa, para utilizar los ácidos grasos con fines energéticos, ¿sí? Bueno, la resistencia a la insulina, disfunción endotelial, bueno, reclutamiento de macrófagos, porque estamos, digamos, dentro de un proceso inflamatorio, muerte también de muchos adipocitos, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Fíjense entonces que el tejido adiposo que está inflamado, ¿sí? Ya dijimos que tiene que ver con este proceso de hiperplasia, de hipertrofia de esta célula. Va a existir entonces un estado proinflamatorio que ustedes ya saben que libera a estos elementos conocidos como citoquinas, ¿sí? Los adipocitos más grandes van a ser los más insulinoresistentes y por lo tanto los que más van a tener que recurrir a este proceso de lipólisis y beta-oxidación de ácidos grasos para obtener energía. Los ácidos grasos, esto es un poco más de lo que ya les comentaba, se liberan al torrente sanguíneo, se acumulan en otros órganos, provoca lipotoxicidad, ¿sí? La acumulación, fíjense, este punto, último punto, me interesa, porque acá dice, la acumulación de ácidos grasos también se da a nivel del músculo, ¿sí? Además de los que ya nombramos, hígado, ¿sí?, corazón, también a nivel del músculo. Y el músculo, tanto esquelético como cardíaco, ambos también dependen de la acción de la insulina para incorporar la glucosa dentro del citoplasma celular. Entonces fíjense lo importante que es justamente lo que estábamos planteando recién, de por qué la persona que tiene obesidad tiene un menor gasto energético por unidad de masa magra, ¿sí? Fíjense entonces, todas las comorbilidades asociadas a una persona que tiene obesidad. Aumenta la probabilidad de hipertensión arterial, sobre todo, como yo les dije, cuando esta grasa está localizada a nivel centrípeto, ¿sí? Mayor probabilidad de arteriosclerosis, porque como vimos en esta diapositiva, hay una disfunción endotelial, ¿sí? Además, la capacidad, digamos, que tienen las paredes de nuestros vasos, y más precisamente las arterias de mediano o gran calibre, de poder, digamos, aumentar, digamos, la luz, ¿no?, del vaso, cuando aumenta la presión arterial o cuando aumenta el flujo, o de disminuirlo en el caso inverso, todo este proceso de vasodilatación y vasoconstricción empieza a verse alterado, ¿sí? Va a haber disfunción endotelial, si hay aumento de ácidos grasos en sangre, probablemente aumento de glucosa en el caso de que ya se instaure la disglucemia o la diabetes mellitus tipo 2, en el peor de los casos, sí, son todos factores químicos, noxas químicas, que van lesionando las paredes de los vasos y aumentando la probabilidad de que se depositen las LDL, digamos, que transportan colesterol
en estos sitios de lesión, ¿sí? Provocando la instauración de la placa de ateroma, determinando esta situación de ateroesclerosis, cuando hablamos de depósito de grasa en las paredes, o de la rigidez de los vasos en el caso de, en otros casos, mejor dicho, ¿sí? Rigidez de vasos, o sea, disfunción endotelial, o lesión de la pared del vaso con mayor probabilidad de depósito de LDL colesterol e instauración de la placa de ateroma, ¿sí? Tenemos mayor probabilidad de infartos de miocardio, la persona, por ejemplo, con obesidad sufre de apnea durante la noche, mientras duerme, procesos de hipoventilación, ustedes ya saben que todo eso involucra una falta de oxígeno tisular a nivel tisular importante, ¿sí? Que va provocando pequeñas lesiones con el tiempo, de forma crónica, ¿sí? También aumenta la probabilidad, por ejemplo, de hígado graso no alcohólico, ya habíamos visto. El cáncer de colon, si mal no recuerdo, tiene que ver con el hábito que muchas personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen de no ingerir con su alimentación alimentos, fuentes ricos en fibras, tanto soluble como insoluble, sobre todo la insoluble. Entonces, yo me acuerdo en alguna oportunidad que hice una práctica hospitalaria en el Hospital San Bernardo, y justo vimos a un grupo de pacientes en la sala de varones, que bueno, todos tenían diagnóstico, ¿no?, de cáncer de colon. Y me acuerdo que cuando hice la anamnesis alimentaria, cada uno de ellos pude ver lo mismo que los libros postulaban, ¿no? Esta falta de hábito de consumir alimentos fuentes de fibra. Y ustedes saben que la fibra alimentaria es muy importante para poder formar un bolo fecal, digamos, que tenga las características adecuadas, que permita su avance por el colon, ¿sí? Y su eliminación adecuada. Entonces, cuando nosotros no consumimos fibra en cantidad suficiente, adecuada, ¿sí?, es que aumentamos esta probabilidad del cáncer de colon, ¿sí?, asociado siempre a este proceso de constipación. Con respecto a las metabólicas, bueno, claramente pueden aumentar los triglicéridos en sangre, asociados al consumo alto de hidratos de carbono, puede haber también un aumento de colesterol, ¿sí?, disminución del HDL colesterol, que ustedes saben que es, entre comillas, el colesterol bueno, es decir, es la lipoproteína que retira el colesterol de los tejidos y por eso se considera buena, ¿sí? No es bueno que el HDL colesterol baje, al contrario, tiene que subir, ¿sí? La diabetes mellitus tipo 2, la disglucemia, que no está marcada acá, pero es un paso previo, podríamos decir, a la diabetes, ¿sí? Bueno, también asociado a enfermedades endócrinas como el hipercortisolismo, alteraciones esteroideas sexuales, que es lo que veíamos con la compañera cuando preguntó qué es lo que sucede, ¿no?, con la pubertad en el contexto de un proceso de obesidad. Bueno, chicos, esto es obesidad solito, ¿sí? Que, para ser completamente honesta, en la mayoría de los casos ustedes no van a encontrar un paciente que tenga solo obesidad, ¿sí? Normalmente tienen obesidad y algún otro elemento que ya, por tener otro elemento, además de la obesidad centrípeta, se considera que ese paciente tiene un síndrome metabólico, ¿sí? De hecho, acá ustedes pueden ver en esta definición, ¿sí?, simple, que yo trato de compartirles, puedo ver que cuando la obesidad centrípeta, ¿sí?, o androide, o abdominal, se asocia a algún otro componente, como por ejemplo la resistencia a la acción de la insulina de la que ya hablamos, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la disglucemia o la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí?, el hígado graso no alcohólico, etc.,
basta con que tenga 2 o más de estos componentes para que el diagnóstico en realidad que reciba esta persona sea el de síndrome metabólico, ¿sí? Porque ya tiene alterado más de un metabolismo. O sea, tiene alterado el metabolismo del hidrato de carbono, tiene alterado el metabolismo de las grasas, tiene aumentado, alterado más de un metabolismo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Cuándo decimos síndrome metabólico? Sí, profe. Bien, ¿sí? Tiene que tener Profe. 2 o más de estos elementos para decir que una persona tiene síndrome metabólico. Y yo les cuento desde mi experiencia, son muy pocos los casos que solo tienen obesidad y no tienen alguna alteración, ¿sí? En sus triglicéridos, en su colesterol, o que tengan, por ejemplo, una insulina basal muy elevada, ¿sí? Eso denota que hay resistencia a la acción de la insulina, entonces ya tiene otro elemento, o al revés, ya no produce insulina en cantidades suficientes y por lo tanto este paciente ya recibe el diagnóstico de diabetes, ¿sí? O ya tiene hipertensión arterial, más de 140 sistólica, más de 90 diastólica, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acá, dentro del mecanismo, ¿sí? De todos los elementos que acabamos de mencionar, yo les voy a hacer un poquito más de énfasis respecto a la resistencia a la insulina, porque esto es muy común de ver en personas que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Acá les puse otra diapositiva, porque estas son definiciones de síndrome metabólica de acuerdo a otras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver que considera síndrome metabólico cuando tiene obesidad central, ¿sí? Obesidad central y al menos 2 de los siguientes, por ejemplo, el perímetro de cintura que hablábamos recién, superior a 90 en hombres o a 80 en mujeres. Glucemia en ayuna ya se encuentra alterada, ¿sí? Entonces ya estamos en el contexto de una disglucemia, o más de 150 triglicéridos, ¿sí? Por nombrarles un ejemplo, hay varios criterios, fuentes, digamos, de criterios diagnósticos. Bueno, de todos estos, como yo les decía, vamos a hacer énfasis en la resistencia a la insulina, ¿sí? Que significa la disglucemia, y la diabetes ya la van a ver en la clase que viene. Entonces nos centremos en la disglucemia. Cuando yo digo que un paciente tiene disglucemia, ¿sí? Cuando tiene una respuesta, ¿sí? Anormal a la sobrecarga de glucosa, pero sin llegar a valores de diabetes, ¿sí? Es decir, tiene ese individuo es sometido a una prueba en donde se le da agua con azúcar, la ingiere, a los 120 minutos se le toma una muestra de sangre y se observa cómo se encuentra el valor de la glucemia en ese momento y de la insulina, ¿sí? Entonces, cuando este valor de glucosa, ¿sí?, se encuentra superior a los 140 miligramos por decilitro de glucosa, ¿sí?, en sangre, entre los 140 y los 200, decimos que esta persona tiene una disglucemia, ¿sí? Porque más de 200 miligramos por decilitro en la misma prueba ya se considera que el paciente tiene uno de los elementos que les permite a los médicos el diagnóstico de diabetes. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Cuando la persona tiene una tolerancia anormal a la glucosa, se dice que tiene esta tolerancia normal cuando luego de una prueba de sobrecarga con agua y glucosa manifiesta a los 120 minutos de ingerida la solución una glucemia entre 140 y 200 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Lo normal debería ser menos de 140, ¿sí? Y ya valores de diabetes más de 200. Entonces, cuando yo me encuentro entre 140 y 200 miligramos por decilitro, estoy hablando de una tolerancia anormal a la glucosa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Eso es un valor que acá, como les puse bien entre paréntesis,
expresa de alguna manera que ya este paciente tiene una resistencia a nivel muscular, al menos de la acción de la insulina, ¿sí? Bien, por eso toda la glucosa que se encuentra en su torrente sanguíneo no está ingresando adecuadamente, y por eso a los 120 minutos de ingerida la solución, ¿sí?, no puede presentar valores inferiores a 140, porque ya tiene asociada una resistencia a nivel muscular de la acción de la insulina. Por lo tanto, la glucosa no está entrando adecuadamente a los miocitos, ¿sí? Entonces, esta glucosa está aumentada en sangre, pero no tan aumentada como para decir que tiene diabetes, o al menos uno de los elementos que definen a la diabetes, ¿sí? Porque tendría que ser mayor de cuánto para decir que tiene un elemento de diabetes. 200. De 200. Correcto, correcto, ¿sí? Disglucemia es el nombre que me gusta usar a mí. Hay algunas personas que hablan de prediabetes. No me parece correcto, porque no todas las personas que tienen disglucemia van a terminar teniendo diabetes, ¿sí? De hecho, muchas personas, sobre todo cuando hablamos de los adultos mayores, ¿sí?, más de 65 años, no desarrollan diabetes por tener disglucemia. Entonces, no está bueno decir prediabetes. Es una tolerancia anormal a la glucosa asociada a la presencia de resistencia a la acción de la insulina, que provoca que esta persona, ¿sí?, tenga aumentada la glucemia en sangre postprandial, ¿sí?, a los 120 minutos, más específicamente que se toma la muestra. ¿De acuerdo? Ahora, para decir que tiene disglucemia, no solo este paciente tiene que tener una tolerancia normal a la glucosa, sino que también tiene que tener una glucosa alterada en ayuna, que es la prueba que nos hacen cuando nos sacan sangre después de 8 horas de ayuno, ¿sí? Muchos bioquímicos, médicos también, hablan acerca de que el ayuno debería ser de 12 horas y no de 8. Es un poco controversial este dato, porque cuando se hace un análisis de rutina completo, en donde tenemos triglicéridos también, para analizar si conviene que sea de 12 horas, pero la verdad es que con 8 horas ya podemos ver el valor de glucosa, si se encuentra alterado o normal, ¿sí?, en ayunos, ¿sí?, en ayuno. Lo normal tendría que ser menos de 110. Yo los últimos datos que pude leer respecto de esto es ya 100. Uno prefiere, ¿sí?, ampliar un poquito este rango, y más específicamente el valor inferior a este rango, y uno ya empieza a hacer prevención, ¿sí?, cuando el paciente tiene 100, hasta 100, digamos, miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ¿sí? Es como que no esperamos que tenga 110. Ya con 100 lo pongo dentro del rango de disglucemia, ¿sí? Porque mientras más me adelante yo, en ese sentido, más prevención estoy haciendo y menos probabilidad de terminar con una alteración en el metabolismo de hidrocarbonados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No voy a esperar a que el paciente tenga 110 miligramos por decilitro en ayuno para decir, tenés disglucemia, y empezar con el tratamiento indicado nutricional para ese fin, ¿sí? Yo, como muchas otras profesionales de la salud, prefieren poner como el límite de corte en 100. Entonces, si ustedes, este dato se los tiro, porque por ahí en algún parcial les pueden dar 100, 101, 102 miligramos por decilitro, y eso ya lo vamos a considerar como una glucosa alterada en ayuno, chicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo les estoy pasando el dato que usa Farreras, pero en la práctica clínica, actualmente, este valor inferior se ha reducido a 100. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el hecho de que me dé una glucosa alterada en ayuno, ya habla de que hay una secreción insulínica, digamos, no menor, sino más bien habla de la resistencia a la acción de la insulina que existiría a nivel hepático, ¿sí? Porque es el hígado el que se pone en marcha mientras nosotros dormimos, ¿sí?, degradando
el glucógeno en glucosa para mandar glucosa al sistema, ¿sí? A la circulación, porque mientras dormimos no ingerimos fuente de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta alteración, digamos, de la glucosa en ayuna, referencia más o evidencia más, pone en manifiesto esta resistencia a nivel hepático, ¿sí? Y no tanto lo que sucede con la tolerancia normal a la glucosa, que deja de manifiesto una resistencia más a nivel muscular. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Vamos a ver lo último, como para ya dejarlos libres, una pequeña introducción que a mí me gustaría que tengan respecto de, digamos, el trayecto, el camino que sigue la glucosa desde que nosotros la ingerimos con los alimentos hasta que llega efectivamente a cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Hasta ahora, ¿hay alguna duda, consulta que me quieran hacer? ¿Chicos? No, profe. ¿Nada? Bueno, muy bien. Imaginemos entonces ahora que estamos dándole un buen bocado, no sé, a ver, a un licuado, no, un buen bocado no, un buen trago a un licuado de banana, ¿sí? Ese licuado de banana tiene fructosa, claramente, tiene lactosa y por lo tanto galactosa, porque tenemos un alimento de origen, o sea, de tipo lácteo, ¿sí? Y finalmente todo eso, parte de esos monosacáridos se terminan, no es que en realidad la galactosa y la fructosa sí se puede absorber de esa forma porque son monosacáridos, ¿sí? Pero si yo a ese licuado, por ejemplo, le agrego azúcar para que quede más rico, claramente la degradación de ese azúcar va a terminar dándonos glucosa, ¿sí? Entonces, termino de tomar el licuado y en mi intestino va a llegar glucosa, fructosa y galactosa, ¿sí? Los tres son monosacáridos. Perfecto. La glucosa, específicamente, pasa, ¿sí? Desde la luz del intestino, y normalmente el ilion, que es donde principalmente se expresan unos transportadores de glucosa que se llaman SGLT1, ahí lo tienen entre paréntesis, ¿sí? En el ilion se absorbe, ¿sí? Pasa esta glucosa desde la luz hacia el enterocito por un cotransporte. ¿Qué quiere decir eso? Que se transporta junto con otro elemento. En este caso es un cotransporte con sodio. O sea, entra el sodio junto con la glucosa gracias a una proteína transportadora que forma como un canal, podríamos decir, que se expresa justamente en la membrana del enterocito que da a la luz intestinal. ¿Sí? Ya van a ver un dibujito de esto. Bien, entonces la glucosa entra de la luz al enterocito. Ahora, del enterocito tiene que pasar al sistema porta, ¿no es cierto? Bien, entonces al intersticio inicialmente y luego al sistema porta. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un transportador también de membrana que se expresa a ese nivel, ¿sí? Para que pase del enterocito hacia el intersticio, que se llama GLUT2, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí tiene que pasar del intersticio a la sangre, y eso lo hace por difusión simple, ya sin gasto de energía y a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Fíjense, en este dibujo está todo, hay alguien que está martillando, está colgando un cuadrito, no sé qué está haciendo en su casa, pero siento el... Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. Profe, disculpe, ¿podría repetir? Porque la verdad que ese ruido como que entorpecía lo que estaba explicando. Bueno, acá lo vemos con dibujitos, si querés, más
se entiende mejor. Fíjate, este es un enterocito, ¿sí? Hagamos de cuenta que es un enterocito del ilion, de la pared del ilion, ¿de acuerdo? Bien, acá tenemos esquematizadas las vellosidades intestinales, ¿sí? Es decir, que esta es la luz, ¿sí? Acá es donde llega lo que yo les decía, la fructosa de la banana, la glucosa del azúcar que agregamos, ¿sí? Podría decir galactosa de la leche que tiene el licuado, ¿de acuerdo? Bien, ahora, haciendo énfasis solo en la glucosa, estamos viendo el mecanismo de transporte. Acá, esto que está dibujado en azulcito, ¿sí? Vos podrías interpretarlo en este dibujo como que es un transportador de membrana, ¿sí? Que se manifiesta justamente acá a nivel de la luz, ¿de acuerdo? Ese transportador se llama SGLT. S viene de sodio. ¿Por qué? Porque es un transportador que permite que el sodio se transporte junto con la glucosa, es decir, que hay un cotransporte, ¿se entiende? Desde la luz hacia el enterocito. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, desde el enterocito tiene que pasar al intersticio, que es el espacio que hay entre células, sí o no, antes de alcanzar el torrente sanguíneo, digamos, ¿sí? Entonces, para pasar del enterocito hacia, no sé si se ve la flecha de mi cursor. Sí. Muy bien. Si vos querés entender cómo hace la glucosa para pasar del enterocito al intersticio, acá te fijas que hay otro transportador de membrana, ya no depende de la bomba sodio-potasio, como en el caso del SGLT1, sino que es un transportador de membrana, digamos, no dependiente de ese tipo de ATP, que se llama GLUT2. GLUT2. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la glucosa pasa hacia el intersticio. Y luego la glucosa tiene que pasar, fíjate vos, al torrente sanguíneo. ¿No? Porque acá al ladito también tenés sodio, glucosa, CGLT, transportador de la luz al enterocito, del enterocito, gracias al GLUT2, pasa al intersticio, y del intersticio tiene que pasar a la sangre. Bueno, ¿cómo hace para pasar a la sangre? Por difusión, acá te dice simple, ¿sí? Gracias a su gradiente de concentración, que en química ustedes lo habrán visto, que es cuando un elemento, ¿sí?, se transporta desde el lugar donde está en mayor concentración hacia el que está en menor concentración, ¿sí? En teoría acá en la sangre la glucosa está bajita, entonces acá en el intersticio se llenó de glucosa y va gracias a su favor, o sea, a favor de su gradiente de concentración, entra, atraviesa el endotelio y pasa a la sangre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto, profe. Muy bien, esto es importante que ustedes lo entiendan, chicos. Bueno, acá esto es ya accesorio, ustedes lo pueden leer bien. Cuando ya está en la sangre, por ejemplo, a partir de los GLUT2, entra los hepatocitos, ¿sí? A partir de otro tipo de GLUT, por ejemplo, entra las células de la retina, las células endoteliales, bueno, que es en el caso de los GLUT1, ¿sí? Pero acá yo quiero que ustedes se centren en un GLUT, ¿sí? Importante, que es el GLUT2, que acabamos de ver, que permite el paso del enterocito al intersticio, perfecto. Pero fíjense la función importantísima que cumple a nivel pancreático, ¿sí? Esto para cuando vean diabetes lo van a necesitar, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la glucosa, gracias a este GLUT2, ingresa a la célula pancreática, se activa todo el proceso de estimulación de producción y liberación de insulina. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver, Sí, chicos? profe. ¿Sí? Sí. Entonces, la insulina responde, porque es una hormona hipoglucemiante, ¿sí? Responde al aumento de glucosa. Pero uno dice en sangre, y bueno, sí, claro, en sangre, porque el aumento de glucosa en sangre va a provocar un aumento de glucosa dentro, entre otras células, de la célula pancreática, ¿sí o no? La glucosa va a entrar a partir de los GLUT en todas las células del cuerpo, ¿sí? Pero entre ellas, gracias al GLUT2, va a pasar a la célula pancreática. Y ese aumento de glucosa en la célula pancreática es el estímulo necesario para que se ponga en marcha, ¿sí?, la
en todas sus formas, formación, liberación de insulina, también al torrente sanguíneo, para que esta insulina pueda dirigirse al músculo y pueda dirigirse al tejido adiposo y llevar a cabo su acción para que la glucosa, ¿sí?, que tiene que entrar en el tejido adiposo y en el músculo, pueda ingresar, porque dependen de la acción de la insulina. No tienen estos GLUT, digamos, sí tienen, ya van a ver lo que pasa más adelante, sí tienen, pero no se expresan así solitos de solo estar porque aumenta la glucosa en sangre, no, necesitan de la insulina. Entonces, todo este proceso es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, piensen en una persona, ¿sí?, que acaba de ingerir un alimento, que tiene glucosa. Esta glucosa pasó al enterocito, del enterocito al intersticio, del intersticio a la sangre, aumentó la glucemia, con la sangre llegó al páncreas, ¿sí? Y ingresó a la célula pancreática. Entonces la célula pancreática inmediatamente responde a ese estímulo de aumento de glucosa en su citoplasma, la liberación de insulina. ¿Por qué? Porque necesita la insulina para que el resto de la glucosa termine de ingresar a los tejidos que dependen de la acción de la insulina, que son el adiposo y el muscular. Justo los dos tejidos que vimos que cuando hay resistencia a la acción de la insulina por un contexto, digamos, de obesidad, en donde vimos un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, a los dos niveles, vemos que no actúa adecuadamente porque hay resistencia a su acción. Por lo tanto, la glucosa tampoco ingresa adecuadamente y empieza a aumentar gradualmente y con el tiempo en la sangre, provocando este estado de disglucemia que vimos, y posteriormente, ya cuando esta célula pancreática se agota, ¿sí?, termina reduciendo su liberación y lamentablemente ya entramos en el contexto de una diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí, chicos? Asociada a la obesidad en la mayoría de los casos. Entonces, fíjense que acá en este diagramita yo veo cómo la insulina basal obviamente aumenta después de ingerir una comida, ¿sí? Ahora, es muy común en pacientes con disglucemia ver la insulina esta basal súper aumentada. Eso es un índice de disglucemia, de resistencia a la acción de la insulina. ¿Sí, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Muy bien. Acá, nada, les nombro un par de GLUT más que actúan a distintos niveles, pero acá me quería centrar un poquito en el GLUT 4, ¿sí? Que este GLUT solo se expresa en los tejidos, ¿sí?, que dependen de la insulina, que ya dijimos que era el músculo cardíaco y esquelético y el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ya les dije, y ahora vamos a ver un videíto que les va a terminar de aclarar el panorama, como dice Arjona. Si yo tengo resistencia a la acción de la insulina a cualquiera de este nivel, ¿sí?, el GLUT 4 no actúa como los otros GLUT que permiten por, digamos, el ingreso de glucosa a los distintos tipos celulares por o a favor de su gradiente de concentración. No, no pasa así. Acá necesita que la insulina primero haga contacto con su receptor para que este GLUT recién se exprese en la membrana y permita el ingreso de la glucosa. Así funciona. ¿Sí? Lo vamos a ver en este videíto. Yo les dejo acá el enlace, chicos, claramente, no lo puedo reproducir desde acá, porque soy bastante ignorante en este sentido. He tratado de hacer que se pueda reproducir desde el Power, pero no lo logré en las 3 horas más o menos que me senté, así que decidí dejar de compartir la pantalla ahora, y hacerlo más práctico, compartir el videíto desde acá. ¿Sí? Creo que eso es más práctico. Entonces yo pongo acá, ustedes díganme si lo ven, ya cuando comparta la pantalla. Se une a un receptor esperen, como el muscular o el adiposo. El complejo de receptor de insulina está compuesto. Bueno, entonces acá vamos a poner compartir pantalla y yo les voy a mostrar este videito. ¿Sí? Que si lo quieren volver a ver, lo pueden. ¿Ven ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ampliar. Esto quizás les aclare
quizás les generes dudas, así que ustedes me dicen. A ver. Para ejercer su función, la insulina se une a un receptor específico de las células de los tejidos periféricos, como el muscular o el adiposo. El complejo del receptor de insulina está compuesto por dos subunidades, la subunidad alfa, que es el dominio externo de enlace de la hormona, y la subunidad beta, que está constituida por un dominio transmembrana y un dominio intracelular con actividad tiroxina quinasa. La unión de la insulina a este receptor produce la fosforilación del sustrato del receptor de insulina IRS1, que inicia una vía de activación a través de la enzima fosfoinositol 3 quinasa, PI3K. En este proceso se estimula la síntesis de proteínas y lípidos, así como el crecimiento celular y la expresión de determinados genes. Uno de ellos es el que favorece la migración del transportador intracelular de la glucosa. GLUT4, chicos. Este transportador se localiza en la bicapa lipídica de los gránulos de citoplasma que se desplazan hacia la pared celular, fusionando sus membranas. De esta forma, el transportador se sitúa en la membrana citoplasmática y permite la entrada de glucosa al interior de la célula, donde completa así su vía metabólica. Cuando este proceso no se consigue, hablamos de un fenómeno de resistencia periférica a la acción de la insulina, que es probablemente el mecanismo fisiopatológico inicial de la diabetes mellitus tipo 2. Esta interferencia se puede producir en distintos niveles. En primer lugar, a nivel prerreceptor, se pueden producir fenómenos que dificulten la unión de la insulina con su receptor, como alguna mutación de la insulina o una barrera vascular. A nivel de receptor, distintas alteraciones como las mutaciones de su estructura, su menor síntesis o mayor degradación, o las alteraciones de su actividad, pueden impedir una correcta secuencia de acontecimientos en el proceso. A nivel del postreceptor, pueden producirse alteraciones en distintos niveles de la cascada de la fosforilación. A nivel del transportador GLUT4 también pueden existir alteraciones, tanto en su movilidad como en su actividad, que dificulten la entrada de glucosa. A nivel posttransportador, los defectos de la vía del metabolismo de la glucosa también pueden ser responsables de un incorrecto funcionamiento del sistema. Por último, se han descrito otras alteraciones de distintas entidades ajenas a la unidad anatómica insulina, receptor y célula periférica, como la presencia del factor de necrosis tumoral alfa, que puede interferir a distintos niveles en el proceso. La lipotoxicidad, caracterizada por unos niveles elevados de ácidos grasos libres, también contribuye a la resistencia periférica a la acción de la insulina. Bueno, muy bien, chicos. Clarito, ¿no? Que si bien ustedes no tienen que saber todos esos datos químicos del proceso, sí tienen que entender que el tejido adiposo y el tejido muscular dependen de la acción de la insulina y que la lipotoxicidad que este exceso de grasa en un paciente con obesidad provoca se asocia a procesos inflamatorios que alteran en algunos de los niveles. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es compleja y en ella intervienen varios mecanismos de distinta importancia según la etapa evolutiva de la enfermedad. Va a alterar, digamos, el normal funcionamiento de la insulina, ¿sí? A estos niveles, y por lo tanto el ingreso de la glucosa a estos tipos celulares, ¿sí? Porque ya vieron que dependen de la insulina para que estos transportadores que se encuentran dentro de la célula puedan expresarse a nivel de la membrana, que es el GLUT4, y permitir el ingreso de glucosa, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan todo este proceso. Yo los dejo aquí en disglucemia, ¿sí? Ya con un paciente, como les dije, que tiene una tolerancia anormal a la glucosa luego de una prueba, digamos, con una sobrecarga de esta solución de glucosa en agua, a los 120 minutos va a tener valores anormales, ¿sí? Entre 140 y 200 miligramos por decilitro, y este mismo paciente con disglucemia va a tener una glucemia en ayuna también alterada, o superior a 100 miligramos por decilitro. Ya van a ver con el doctor que diabetes significa que estos valores van a estar realmente muy alterados, y debido obviamente a la falta de secreción y a la resistencia a la insulina también
que va a dar valores de mayores de 200 para la prueba de tolerancia oral y mayores de 126 en el caso de que hablamos de una glucemia en ayuno, ¿sí? Entonces, yo los dejo aquí y espero que, bueno, que la clase que viene puedan seguir avanzando. Ya se hizo medio tarde, no sé cuánto demora el doctor en dar sus teorías, pero yo quería terminar compartiéndoles un caso clínico que tuve, que por ahí les puede servir a ustedes en la conducta que puedan llegar a tomar el día de mañana como profesionales, ¿no? Nutricionistas. Yo me acuerdo patente, nosotras siempre trabajamos con derivación médica, eso quiere decir que el paciente llega al consultorio nuestro y ya dice paciente con diagnóstico de obesidad, dislipemia, hipertensión, requiero, el médico nos dice, requiero un plan de alimentación hipocalórico, hasta normalizar estado nutricional, por ejemplo, hasta normalizar parámetros. Entonces nosotros tenemos dos opciones, según como lo veo yo. O me limito, por un lado puedo limitarme a pesar a esa persona, medir, tomar porcentaje de grasa, hacer una anamnesia alimentaria, ver cuáles son los hábitos alimentarios de esa persona y confeccionar el plan de alimentación de acuerdo a ello, o puedo indagar siempre un poco más, ¿no? Para ver qué es lo que sucede con esta persona, por qué llegó esta persona a tener ese estado nutricional. Yo soy de las que siempre indaga un poquito más. Se me ocurrió en esa oportunidad preguntarle desde hacía cuánto que ella tenía obesidad, porque yo en mis antecedentes, como les dije anteriormente, me gusta saber si el problema nutricional lo tienen desde que son niños o no. Primero para plantearme los objetivos que vamos a alcanzar con el tratamiento, ¿no? Y que sean objetivos alcanzables realmente y reales para ese paciente y no que se frustre tratando de llegar a un índice de 24, como les decía, o de 23 cuando tiene una hiperplasia de su tejido adiposo claramente, ¿sí? Y segundo, o sea, pregunto desde hace cuándo que tiene esta obesidad, porque quiero saber si esa persona recibió bullying o no, si esa persona tiene asociado además algún problema, por ejemplo, como hablábamos, hormonal, ¿sí? Quizá esta persona ya tiene alteraciones en su menstruación, quizás no. Me gusta indagar porque a partir de esos datos uno deriva también, chicos, a otros profesionales, ¿sí? Y no se queda en la mediocridad de creer que con un plan de alimentación ustedes le van a solucionar la vida al paciente, porque en verdad eso es muy osado, ¿sí? En general no es así. Nosotras tenemos que trabajar en equipo y darnos cuenta de que este es un problema multifactorial, ¿sí? En esa indagación, ella me dice que tenía obesidad bastante reciente, ¿sí? Había empezado hacía 4 años, tenía 4 años de evolución, en la que ella manifiesta que aumentó gradualmente de peso en 4 años 46 kilos. ¿Sí? Llamativo, porque si uno piensa qué le puede suceder a una persona para que aumente en promedio, ¿sí? 10, 11, 12 kilos anual, y que psicológicamente no le moleste aumentar tanto peso, y que no le moleste cambiar de talle de ropa, y que no le moleste lo que la gente le dice, y que no le moleste todo lo que en su salud ese sobrepeso va alterando, ¿sí? Porque esta persona no solo tenía un sobrepeso, una obesidad de clase 2, ¿sí? Sino que también ya tenía hipertensión arterial, disglucemia, etc. Tenía un síndrome metabólico. Bien. Y me llamó la atención. 4 años de evolución, tanto peso en poco tiempo, decía yo, qué raro. ¿Me podés contar por qué? O sea, si hubo algún detonante, algo que hizo que vos cambiés tus hábitos alimentarios, empecés claramente a ingerir más comida de la que tu cuerpo necesita, o es en realidad que vos disminuiste el gasto, porque quizás podía ser esa, ¿no? La posibilidad de que ella haya sido nadadora y de pronto dejó de nadar y siguió comiendo como si siguiera siendo nadadora.
No, no fue el caso ese. Me comentó que ella hacía un tiempo que se había puesto en pareja con una persona que era alcohólica, ¿sí? Que cada vez que esa persona ingería de más, obviamente que claramente debe haber sido con mucha frecuencia, se le daba por lastimar, por castigar, por pegar, ¿sí? Más específicamente a uno de sus hijos, que era el primero de sus hijos, de sus 5 hijos, que era hijo de otro padre. ¿Sí? Este hijo ya tenía 21 años de edad. Y se cansó tanto de ese maltrato que ella un día llegó a su casa y se dio con que su hijo se había quitado la vida. ¿Sí? Y expresamente había dejado una carta diciendo de que él la amaba, a su mamá, a sus hermanos, pero que ella no quería seguir sufriendo ese maltrato. ¿Sí? Es triste el caso clínico que les estoy dando, chicas, chicos, pero es real, ¿sí? Esta persona me dijo que ella había escuchado que la gente se moría por la obesidad y que ella no tenía el valor suficiente como para quitarse la vida con algún medio, no sé, más contundente, me corto las venas, me pego un tiro, me tomo un vaso de lavandina, no sé, ¿no? Que ella no tenía ese valor, pero que ella había escuchado de que las personas que eran obesas morían tempranamente. Entonces empezó a hacer eso, empezó a comer todo lo que podía. Y recuerden este mecanismo, ¿no?, de regulación de la ingesta a través de la leptina, que empiezan a desarrollar resistencia y empiezan a sentir cada vez más hambre. Obviamente tienen que ingerir una cantidad suficiente de comida para mantener el metabolismo de un número superior de células. Entonces claramente que tienen esta sensación de hambre constante, ¿sí? Entonces empezó a comer cada vez más, empezó a comer de día y de noche. Dice que ella se obligaba a comer también de noche. Y bueno, así subió a sus 46 kilos, ¿no? No llegaron a ser 4 años, porque yo la vi de que ella me cuenta todo 3 y piquito. Y sí, iba a terminar muriéndose de obesidad, de síndrome metabólico, pues ya tenía la presión en las nubes, los triglicéridos altos, todos los parámetros estaban alterados. Iba a lograr su comedido. Pero ¿a qué quiero ir yo con este caso clínico que les comparto? Yo les pregunto, ¿yo voy a lograr algo si yo solo me limito a leer el diagnóstico de esta persona, sin conocer a esta persona, y dándole un plan de alimentación restrictivo en calorías para que pierda la grasa que tiene en exceso? Yo le entrego el plan de alimentación, no la veo nunca más. ¿Qué pasa con esta persona? Así como lo recibe, lo desecha. ¿Cómo, Carla? Que así como recibe el plan, lo desecha como si nada. Llega a la casa, lo mete en un cajón con suerte, porque capaz que en el camino nomás sale del consultorio y lo rompe. O sea, ¿qué parte no me entendiste de que me quiero morir? ¿Sí? Y que este es el medio que estoy utilizando para morirme. Bueno, eso va a marcar la diferencia. No es que yo me crea buena nutricionista y piense que lo que hay otras que no lo son. No, 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 no. Es la forma que uno decide, que uno elige para trabajar, ¿sí? Si yo conozco a mi paciente dándome cuenta que este es un problema multifactorial, tengo más probabilidad de detectar algún elemento que yo no esté capacitada para manejar, pero que sí me permita derivar a un profesional que esté capacitado. ¿De acuerdo? Yo he llegado, por conocer a mis pacientes, derivando a gastroenterólogos, por ejemplo, seguro, psicólogos, profesionales de actividad física, cuando veo que esta persona nunca tuvo hábito de tenerlas, para que les genere un hábito gradual, porque una persona que nunca hizo actividad física no pueden mandarla a hacer spinning 3 veces por semana, chicos, ¿me entienden? Hay que ser siempre criterioso.
Una persona que está acostumbrada a comer 4.000 calorías, 2 platos al mediodía, 2 platos a la noche y todo lo que encuentra en el camino a cada hora, no pueden darle una porción de lechuga con un churrasco de 120 gramos, ¿sí? Entonces, hay que ser criteriosos, conocer a nuestros pacientes, indagar siempre todo lo que podamos, que nuestra historia clínica sea completa. Yo a esta paciente la mandé a un colega psicólogo súper de mi confianza y que además está especializado en trastornos alimentarios, ¿sí? Como es la obesidad, para que le ayude a resolver lo que pasó con su hijo. Y mientras tanto le hice el seguimiento nutricional, que con toda suerte les cuento que esta paciente pudo con el tiempo, ¿no? Manejar al menos su problema personal y ha bajado bastante de peso y desistió de la idea de morirse, ¿sí? Porque claramente entendió que tenía 4 hijos más a su cargo, también recibió contención para poder separarse de esta pareja, ¿sí? Inclusive hasta hubo intervención de la policía para que esta pareja no pueda acercarse a 300 metros de donde ella estaba, creo que se llama medida cautelar, no sé cómo se llama, ¿sí? Entonces con un equipo de trabajo logramos, no sé hasta el día de hoy qué pasará, porque la verdad después perdí contacto, le hice un tratamiento como de 2 años de duración nutricional, y cuando ella ya alcanzó normalidad en su laboratorio y todo, se le dio el alta en la dieta mantenimiento. Después uno va cambiando de consultorio y todo, pierde contacto. Yo la verdad terminé perdiendo contacto. Pero sí soy consciente de que en el momento en que la manejé, lo hice en equipo. ¿Sí? Distinto van a ser otras personas que dicen, no, yo subí 10 kilos de que empecé a ser camionero y no, nada más. Bueno, perfecto. Esa será una persona distinta al caso que le acabo de contar, ¿sí? Entonces yo apelo a todas ustedes, chicas, chicos, que siempre den lo mejor de ustedes cuando reciban un paciente con estas características, se den cuenta que es un problema multifactorial y no se queden solo con entrego el plan y me desentiendo. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que les haya servido la teoría. La semana que viene siguen con diabetes. Lean un poco antes de la teoría si no les parece tan complicado. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, los dejo. Les mando un saludo. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chau, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Gracias, profe.